Bueno, bienvenidos a todos a las jornadas de cardiología online de la Asociación de Cardiología de Santa Fe junto con CONAREC. Damos agradecimiento a CONAREC por la ayuda también en la organización de estas jornadas. Y bueno, recuerden que son todas grabadas por el canal YouTube, así que las van a poder volver a ver, ¿sí? en el canal YouTube de la Asociación de Cardiología. Le damos, bueno, las gracias a todos por conectarse hoy. Y bueno, a CONAREC que ya nombré. Hoy vamos a tener la presentación de un caso clínico por una de las residencias de nuestra ciudad y después la discusión del caso. Pero antes que todo, quería darle la palabra al doctor Guillermo Cursac, el presidente de la Asociación de Cardiología de Santa Fe, para que haga una mención a nuestro colega fallecido en esta pandemia. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que esta noche no es una noche más para nosotros, porque hace exactamente 15 días falleció nuestro tesorero, el doctor Ricardo Casañas. Realmente lamentamos muchísimo esa pérdida, nos pegó muchísimo al grupo con el que trabajamos. Pero bueno, después de tomarnos unos días, nos dimos cuenta que la mejor manera de recordarlo es seguir trabajando y seguir haciendo lo que hacemos, que es intentando aprender de medicina y discutir cosas científicas. Así que así vamos a seguir. Esperamos que nos sigan acompañando y seguramente le iremos recordando en los eventos de este año a nuestro compañero Ricardo, que creo que se lo merece. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a la gente que sigue apoyando la asociación, a la gente de la comisión que a pesar de los momentos muy difíciles siguen con ganas apostando a estas reuniones científicas. Gracias, Lucía. Gracias, Guillermo. Bueno, les recuerdo si todos pueden apagar los micrófonos para disminuir el ruido ambiental mientras se está haciendo la presentación. Y la dinámica, a lo último se pueden habilitar los micrófonos o cualquier consulta la pueden hacer por el chat. Bueno, voy a presentar el título del caso clínico de hoy, es miocardiopatía hipertrófica familiar e insuficiencia mitral asociada, que lo va a presentar la doctora Brenda Filipón, que es residente del Sanatorio Santa Fe. Y como panel de expertos, tengo el agrado de presentar al doctor Bordón Diego, que es cardiólogo en medicina vascular y angiología de la Universidad Católica de Córdoba, miembro fundador de la Sociedad de Medicina Vascular, especialista en ecocardiografía SAC y miembro de COSIAC, y jefe del Servicio de Cardiología del Sanatorio Moreno de Rafael. El doctor Ortiz Martín, cardiólogo especializado en cardiopatías familiares y director médico de Health in Code. El doctor Esquivel Alejandro Alberto, que es médico cardiólogo, magíster en educación médica, imagen cardíaca no invasiva del Sanatorio Santa Fe y profesor de fisiología de la UNL. Bueno, con esto todos la presentación. De hoy paso a la doctora Filipón para que pueda comenzar a realizar la presentación. Bueno, gracias, Lucía. Bueno, como les decía la doctora Rossi, yo soy residente de tercer año del Sanatorio Santa Fe. Vamos a presentarles un caso clínico, bueno, este caso clínico fue de un paciente que tuvimos internado en el sanatorio en el año 2020, fue antes de la pandemia, en el mes de febrero. Bueno, se trata de un paciente masculino de 50 años, sin hábitos tóxicos, con antecedente de fibrilación auricular paroxística no anticoagulado. Él presentaba miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica obstructiva, secundario a movimiento anterior sistólico de las cuerdas tendinosas y múltiples músculos papilares, que fue diagnosticado por screening familiar, paciente asintomático, por mutación genética de la cadena pesada beta-miosina. Y también tenía antecedentes de anemia que estaba en estudio. Como antecedentes familiares de relevancia, la madre con antecedentes de miocardiopatía hipertrófica y muerte súbita a los 53 años, y una prima con miocardiopatía hipertrófica con el mismo tipo de mutación que él padecía. El paciente presentaba una resonancia que fue hecha en el año 2019, donde informaba un ventrículo izquierdo dilatado leve, con hipertrofia septal asimétrica, con un espesor parietal máximo a nivel del septum posterior medio de 18 milímetros, con la presencia de obstrucción dinámica subaórtica, secundaria a movimiento anterior sistólico de las cuerdas tendinosas, con múltiples músculos papilares con desplazamiento anteroapical del músculo papilar anterolateral,
y en la secuencia de inversión-recuperación evidenciaba la presencia de recaptación tardía de contraste intramiocárdico en septum posterior medio. Concluía con un BI dilatado leve con función conservada, una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica obstructiva, con un espesor parietal máximo en septum posterior medio de 18 milímetros, con aurícula izquierda dilatada leve y con fibrosis intramiocárdica en septum posterior medio. Bueno, acá tenemos algunos de los valores de relevancia que informaba esa resonancia. Y bueno, acá tenemos algunas imágenes de la resonancia, una imagen cine en eje corto, donde se aprecia la hipertrofia septal asimétrica de 18 milímetros. Una imagen cine 4 cámaras, donde se puede observar la hipertrofia del BI, que bueno, se observa en pared libre, pero también a predominio septal. Y si bien se observa una foto, impresionaría que la imagen tiene buena función, a pesar de que no podemos verla en cine. Y esto es un realce tardío en eje corto, que bueno, en este corte específico no se aprecia, pero sí fue descrito en el informe de la resonancia que tenía realce en septum posterior medio. El paciente venía medicado con atenolol y amiodarona, ingresó por un cuadro de anemia y síndrome febril, ingresó por guardia central por un cuadro de anemia severa en estudio, que se asoció con registros febriles en domicilio. El paciente además refería astenia y pérdida de peso. Al examen físico del ingreso, el paciente se encontraba lúcido, vigil, febril, con una temperatura de 38 grados y medio, con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, las mucosas pálidas, sin ingurgitación yugular, los ruidos normofonéticos con un soplo sistólico mitral sexto con ritmo regular, una hipoventilación bilateral con rales bivasales a predominio derecho y el resto del examen físico normal. Este es el electrocardiograma, que bueno, esto fue cuando nosotros conocimos al paciente que no fue al ingreso, ya no estaba febril y estaba siendo transfundido. Un electrocardiograma en ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca aproximada en 60 latidos por minuto, con un QRS angosto, con un PR normal, que bueno, tiene un eje en más 30, y como positivo para destacar unas T que parecen bastante picudas en cara anterior. No sé si alguien quiere aportar algo más acerca del electrocardiograma. Bueno, si no continuamos. Este es el laboratorio de ingreso del paciente. Yo quería comentar una cosa. ¿Sí? Es un electrocardiograma bastante normal para una miocardiopatía hipertrófica. Digamos que uno ve este electrocardiograma y a priori no dice tengo enfrente una miocardiopatía hipertrófica sin lugar a dudas. Puede pasar tranquilamente por un electrocardiograma relativamente normal para un paciente de esta edad. Digamos que a mí no me llama especialmente la atención a simple vista. Podría tener un trastorno de conducción intraventricular, un QRS un poco ancho, una T negativa aislada en D3, esas T que vos dijiste, pero no le veo otra cosa. Bien. Bien, buenísimo. Bueno, en el laboratorio de ingreso el paciente presentaba glóbulos blancos de 8.900, un hematocrito de 18, hemoglobina de 5,3, con un volumen corpuscular medio de 78 y hemoglobina corpuscular media de 22,7, una anemia microcítica hipocrómica, una albumina de 3,05, una glucemia de 0,9, una función renal normal, un sodio de 131, un potasio normal, una PCR positiva 3 cruces cualitativa y LDH 339. Bueno, en este paciente, como diagnósticos presuntivos, él se realizó al ingreso una sangre oculta en materia fecal, porque ya venía con una anemia en estudio, que era positiva, presentaba una anemia microcítica hipocrómica, que se interpretó como por pérdidas, y un síndrome febril, que bueno, los focos posibles eran que sea de origen respiratorio, una endocarditis o un foco urinario. Se decidió al paciente transfundirle 2 unidades y comenzar a estudiar su anemia. Se hizo una veda que informaba una gastritis erosiva de localización corpoantral, una colonoscopía que informaba hemorroides internas, un centellograma con eritrocitos marcados que no tenía signos de sangrado activo, que en la segunda fase del estudio presentó un discreto aumento de trazador en la proyección del ángulo hepático del colon sugestivo de un sangrado. Se realizaron hemocultivos por TRIG que fueron negativos, se solicitó un ecocardiograma transtorácico y una tomografía de tórax.
En el ecocardiograma transtorácico se informó un ventrículo izquierdo dilatado leve, con fracción de eyección conservada, con FEI de 80, sin trastornos en la contractilidad, disfunción diastólica grado 2, hipertrofia a predominio septal, con un gradiente subaórtico dinámico de hasta 40 milímetros de mercurio, aurícula izquierda dilatada severa con área de 41, la raíz aórtica normal, la válvula mitral normal, con una apertura conservada, con un cierre incompleto, con prolapso de ambas valvas en mesotele sístole, un patrón transmitral pseudonormal, con un jet de insuficiencia que impresiona moderado, con un ancho de vena contracta de 3,7, unas cavidades derechas conservadas con TAPSE de 23, una ITL con PSAP de 30, el pericardio sin derrame, la vena cava de 19 con colapso menor al 50%, y lo que se aclara el especialista es que este estudio fue hecho en estado hiperdinámico y lo sugirió revalorar al paciente con un ETE. Te hago una pregunta, ¿y hay qué grosor? Ah, está, el grosor de pared, ¿cuánto te daba ahí? 18 milímetros. 18 de septum, bien. Sí. Bien. Bueno, estas son las imágenes del ecocardiograma Doppler, una vista parasternal izquierda, en eje largo, un modem donde se observa un diámetro diastólico de 56, un sistólico de 29 con una FEI de 80. Acá tenemos un 4 cámaras apical a nivel de la válvula mitral, donde tenemos una velocidad de onda E de 147 y de onda A de 96, con una relación EA de 1,53. Un 5 cámaras apical a nivel de la válvula aórtica, donde se observa un gradiente pico de 14 y medio de 7,2. Un 4 cámaras apical, donde se mide con Simpson el volumen del VI de 151 mililitros. Un 4 cámaras apical, donde se observa una aurícula izquierda con un área de 41 centímetros cuadrados, una circunferencia de 243, y también podemos apreciar, si bien no está informada en esta imagen, pero la hipertrofia marcada asimétrica a predominio septal, y un 4 cámaras apical a nivel de válvula mitral con Doppler color, que mide un ancho de vena contracta de 3,7. El paciente se presentó con una anemia refractaria al tratamiento y comenzó con signos de insuficiencia cardíaca post-transfusional. Evolucionó con una disnea de clase funcional 4, ortopnea, sin angor, sin palpitaciones. En el examen físico, lúcido, vigila, febril, taquicárdico, taquipneico, desaturando. Las mucosas continuaban pálidas, con ingurgitación yugular 2/3, los ruidos normofonéticos con el mismo soplo, un ritmo regular, una hipoventilación generalizada, con rales bilaterales hasta campos medios, y el electro de ese momento presentaba un ritmo sinusal a 110 latidos por minuto, con un eje en más 30, un PR en 160, un QRS 80. Se decidió el pase a unidad coronaria. Esta es la placa de ese momento, una placa hecha en lecho de tórax frente, donde se observa un índice cardiotorácico aumentado, con rectificación de la curva de la pulmonar, con una redistribución de flujo bastante importante, los senos costofrénicos, el izquierdo no apreciable, el derecho impresiona libre. La placa no está, le falta inspiración, está un poco blanda, pero bueno, son bastante evidentes las alteraciones. Se hizo un ecocardiograma en ese momento, que informaba un ventrículo izquierdo dilatado leve, con función conservada, con FEI de 80, sin trastornos en la contractilidad, disfunción diastólica grado 2, una hipertrofia acentuada, con un septum de 19, pared posterior de 12. Debo aclarar que fueron distintos operadores. La aurícula izquierda dilatada severa, con un gradiente subaórtico dinámico de 40 milímetros de mercurio, insuficiencia mitral moderada con vena contracta de 0,7, una ITL con PSAP de 40, la vena cava de 20, con colapso menor al 50. Bueno, en este paciente, por primar el diagnóstico presuntivo de endocarditis, se decidió proseguir con un ETE, que informaba un ventrículo dilatado leve, con una hipertrofia asimétrica predominio septal, con un septum de 17, aurícula izquierda dilatada severa, una orejuela libre de trombos, con velocidad de vaciado normal, con un septo interauricular íntegro, un severo prolapso de valva posterior de válvula mitral, con insuficiencia mitral severa, y en dicha valva, en borde libre, presenta un engrosamiento hiperecogénico de 7,1 por 6,2, sin movilidad propia, compatible pero no concluyente de endocarditis. La válvula aórtica trivalvar, sin engrosamiento, calcificaciones ni insuficiencia, las cavidades derechas normales y la aorta de calibre conservado y sin placas. Se realizó un ataque de tórax simple que informaba áreas en vidrio esmerilado, parchado, predominio de ambos vértices pulmonares, un pequeño granuloma y un derrame pleural bilateral a predominio derecho con despegue de 21 milímetros.
Bueno, acá tenemos dos cortes de esa tomografía, donde bueno, se observa uno a nivel, el izquierdo a nivel de los vértices pulmonares, donde se observa este vidrio esmerilado difuso con el escaso derrame, y a nivel derecho a nivel cardíaco, donde observamos lo mismo, el vidrio esmerilado difuso y el derrame, sin otras grandes alteraciones. Bueno, concluyendo al diagnóstico, se tomaron en cuenta que se tenían 3 hemocultivos negativos, una imagen de ET compatible con la vegetación, fiebre mayor a 38 grados, dentro de lo que fueron los criterios de Duke, teníamos un criterio mayor y uno menor, nos daba una endocarditis infecciosa posible. Se comenzó tratamiento empírico con vancomicina, ceftriaxona y gentamicina, evolucionó con mejoría del cuadro clínico sin requerimientos inotrópicos. Por buena evolución se decidió continuar tratamiento ambulatorio hasta completar 6 semanas. Hematología, gastro y clínica decidieron continuar estudiando la anemia por ambulatorio por encontrarse sin signos de sangrado activo y lo iban a hacer con una endocápsula. Bueno, hasta el momento tenemos un paciente de 50 años, sin hábitos tóxicos, con antecedentes de FA, con antecedentes de miocardiopatía hipertrófica familiar, que ingresó por un cuadro de endocarditis infecciosa y complicó con insuficiencia mitral aguda severa. Quisiera saber cómo procederían, qué conducta tomarían hasta este momento. Te hago una pregunta, en los ECO, porque siempre se pone la hipertrófica y se ve el SAM, que lo nombraste siempre, pero Sí. en el ET nombra un prolapso de velo posterior, Sí. que en los otros no se nombraba. No, Y no se nombra rotura de cuerda, por ejemplo. no lo nombra. Porque en Lo que no... general, si una endocarditis aguda sobre válvula nativa, sea velo anterior o posterior, Sí. da una insuficiencia mitral aguda que entra en una insuficiencia cardíaca aguda en EAP, que prácticamente requiere una cirugía de urgencia o emergencia. Yo creo que lo que tiene acá probablemente tiene su insuficiencia mitral moderada por su miocardiopatía hipertrófica, y agregado a eso tiene un prolapso, y eso hace que la severidad de su valvulopatía mitral sea mayor a la esperable por su miocardiopatía hipertrófica. Porque normalmente la hipertrófica es por SAM y el manejo es médico, no con A alguna mí otra cosa. Perdónale, a mí me gustaría saber el paciente cómo sigue después del agudo, cómo quedó medicado, si está estable, si se repitió un eco. Coincido, me gustaría saber con un eco sin esa hiperdinamia, cómo es el jet de insuficiencia mitral, si es por el SAM o si es por el prolapso, o si por ahí hay dos jets. ¿Cómo está clínicamente él al alta, digamos, en el ambulatorio? Bueno, de eco de ambulatorio no tengo. El paciente sí se continuó estudiando con los médicos de nuestro servicio. Continuó hemodinámicamente estable, completó el tratamiento antibiótico, se controló por ambulatorio con infectología, con clínica. Y sí se continuó el tratamiento por ambulatorio, que es lo que sigue si me permiten continuar con el Power. ¿Y el tratamiento cardiológico, aparte de eso, con qué está medicado? Quedó con tratamiento para insuficiencia cardíaca completo. ¿Y qué vendría a ser eso? Porque eso depende del costo del paciente, ¿qué medicamentos? Quedó con beta bloqueantes, con diuréticos, quedó con IECAS, y bueno, la medicación él ya tomaba la miodarona, que se conocía la FA paroxística. Lo que pasa que en el caso, por ejemplo, del IECA, que es un vasodilatador, y vos tenés una miocardiopatía en principio obstructiva, al aumentar el grado de obstrucción, con lo cual no sería uno de los mejores Claro. tratamientos médicos, estamos hablando para este paciente. Porque Sí, en sin principio duda. la función sistólica siempre estuvo conservada. Sí, siempre estuvo conservada. Yo lo que haría... Es más, 80 de inyección tenía. Mi conducta hasta acá, antes de que sigas, lo que yo haría sería reevaluar el estado actual del paciente, ver como un eco, ver un Doppler tisular, ver la relación E', ver cómo sigue la insuficiencia mitral, si el paciente lo permite, a lo mejor hacerle una prueba de esfuerzo, tipo un ecoestrés para ver cómo evoluciona el gradiente, si de 40 es un gradiente dinámico o no.
si aumenta el gradiente, y ver, como dijo Alejandro, la causa de la insuficiencia mitral, si es por el SAM o si es por el prolapso ese. Ese comentario yo también iba a hacer, que en el primer eco no figuraba ese prolapso de la valva posterior. Y lo otro, digo, sería fundamental ver la medicación y ajustársela a full, para ver cómo está, porque si está sin insuficiencia cardíaca, habrá que hacer un Identificar al tratamiento paciente fuera de la aguda. Sí. tal cual. Sí, coincido. Bien. Bueno, por ambulatorio se continuaron realizando estudios, concluyó el tratamiento antibiótico, el paciente se hizo un Holter, que informó que estaba en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 63 latidos por minuto, y durante el estudio el paciente presenta fibrilación auricular, que lo mantiene hasta finalizar el estudio, con extrasístoles ventriculares monomorfas y duplas, y extrasístoles supraventriculares frecuentes. Se hizo una cinecoronariografía por ambulatorio que informaba coronarias normales, y se decidió intervenirlo en una institución de mayor complejidad. Se realizó una miomectomía septal, se intentó realizar una plástica mitral que fue fallida, así que se realizó una CRD mitral con una prótesis mecánica y resección de la orejuela de aurícula izquierda. Intraquirófano el paciente complicó con un bloqueo transitorio que requirió marcapaso. Perdón, ¿puedo frenar ahí? ¿Puedo frenar? Sí. Y volver al anterior. Sí. Antes del Holter, ¿qué cantidad de extrasístole tiene? O la carga de extrasístole. Eso por el riesgo de muerte súbita. Y segundo, ¿todo esto es sin un nuevo eco? Sí, tenía un eco, sin pasa un que yo nuevo no eco dispongo del estéreo. eco. ¿Eh? Pasa que yo no dispongo del eco, no lo tengo para presentárselo. Lo que me parece Sí, tenía. me parece que plantear todo este tipo de cosas, el Holter no me parece mal, o sea, parte de la estratificación de una miocardiopatía hipertrófica, pero si tiene una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica, obstructiva, con un gradiente de 40, que teóricamente está estable, o al hacer un cateterismo tiene coronaria normal, eso está bien porque la mitad de los pacientes tienen angio con coronaria normales por obstrucción microvascular. Pero plantear sin ese eco una plastia mitral sin saber bien cómo es el mecanismo ni cómo es la insuficiencia, una miomectomía cuando no sabemos el gradiente, me parece demasiado Invasivo. no sé si invasivo, tal vez está bien, pero me faltan datos para ver si es lo que hay que hacer. Pues si tiene un gradiente 140, tiene insuficiencia mitral grado 4, una relación tisular de 28 que tiene sobrecarga de volumen, y la válvula en sí tiene doble mecanismo, y bueno, sí, hay que arreglarle la válvula y eventualmente ya en el mismo acto quirúrgico hacer la miomectomía. Pero sin el eco en el medio me parece demasiado, digamos que no tengo el elemento previo para ver si yo haría lo mismo. Coincido con Ale, está, digamos, la solución, como que si ese paso intermedio falta y se constata, por ejemplo, el tema de, a mí me hubiese gustado ver un eco con el paciente compensado para ver si la insuficiencia mitral es realmente aguda o no, porque si la insuficiencia mitral no es aguda, una miocardiopatía hipertrófica con una insuficiencia mitral, a lo mejor uno puede intentar tratamiento médico, optimizar tratamiento médico. Falta como ese paso que me diga, a mí también estoy de acuerdo con el tratamiento. Después, si se hizo todo eso, estoy también de acuerdo que se haya intentado una plastia, por ejemplo, junto con la miectomía, si se interpretó que el mecanismo también era, pero me falta un eco que me diga el mecanismo de la insuficiencia mitral es atribuible a eso y no únicamente al SAM, para hacer las dos cosas. Me falta como ese paso también para decir estoy de acuerdo. Seguramente está en el eco ese intermedio, digamos, pero coincido con Alejandro. Bueno, bien. Bien. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más? Sí, yo quería aportar algo, sobre todo porque me llama la atención cómo viene medicado el paciente de entrada, ¿no? Un paciente que ya ha tenido un episodio de fibrilación auricular, paroxística, que está bajo tratamiento con amiodarona.
hay que considerar que los pacientes que con miocardiopatía hipertrófica, el score Chad-Vasc no se aplica. Digamos. Cualquier paciente con miocardiopatía hipertrófica que haya tenido registro de una fibrilación auricular tiene que estar anticoagulado, aunque esté en ritmo sinusal, porque son pacientes con un alto poder embolígeno, ¿no? Y ya el Holter te lo demuestra, este Holter que estás haciendo, que son pacientes que entran y salen en fibrilación auricular. Este paciente tiene una aurícula como de 40 y pico centímetros cuadrados, entonces un poco transmitir que previo a la descompensación del paciente, un paciente con hipertrófica y fibrilación auricular, y sobre todo con esa aurícula, hay que anticoagularlo. Porque más allá de la muerte súbita, los accidentes cerebrovasculares son un endpoint importante en la miocardiopatía hipertrófica. Y después, también de acuerdo con ellos, ¿no? Estamos en presencia de un paciente que hace una insuficiencia cardíaca en un contexto agudo de un cuadro infeccioso con una anemia severa, pero que en realidad no tiene una hipertrofia muy, digamos, 18 milímetros es una hipertrofia que no es significativa hablando de miocardiopatía hipertrófica, que en la resonancia veo que es bastante localizada en septo posterior, entonces no sé si eso contribuye a generar obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o si es, como dicen ellos, más que nada un mecanismo valvular lo que está generando obstrucción, y también estoy de acuerdo en pasado el episodio agudo, reevaluar cómo está esa válvula, reevaluar qué grado de obstrucción tiene, reevaluar qué grado funcional tiene el paciente para saber si podemos optimizar el tratamiento médico, y finalmente si se decide que es un paciente que tiene una obstrucción significativa, que está en clase funcional 3, que el tratamiento médico está optimizado y hay que aliviarle la obstrucción porque le vamos a mejorar los síntomas, a ver si hay que actuar sobre la válvula, sobre el músculo o sobre las dos cosas, ¿no? Estoy de acuerdo en ello. Bien. Bueno, si nadie tiene más nada para aportar, continuamos. Bien. Bueno. Intraquirófano, el paciente había complicado con un bloqueo de transitorio que requirió marcapasos, hizo un ET de control que informaba ventrículo izquierdo de tamaño y función conservada, una prótesis mecánica en posición mitral con gradientes anteriogrados habituales, con un gradiente pico de 12 y medio de 5 y una insuficiencia mitral leve. Evolucionó postoperatorio con abundantes sangrados, delirio hiperactivo, mal despertar, alternancia con FA y ritmo nodal, por lo que se decidió implante de marcapasos definitivo tipo DD con CDI. El paciente evolucionó hemodinámicamente estable y se entregó el alta sanatorial en buen estado general. Una pregunta. ¿La primera opción fue la prótesis o la plastia? La plastia, que fue fallida. Bien. Bárbaro. Bien. Bueno, no sé si quieren comentar algo más del caso, de la resolución que tomó, bueno, no la tomó nuestra institución, pero la tomó una institución de mayor complejidad. A mí si hubieran me hecho lo llama la mismo, atención. si hubieran... Aparte de eso, ¿cuál sería la indicación de CDI? Porque convengamos, vamos a suponer que era una mitral pura, asociada a una hipertrófica, porque muchas veces la hipertrófica, aparte de la insuficiencia por el SAM, tiene otro mecanismo. En este caso, supongamos un prolapso. Supongamos que la insuficiencia mitral es severa, que se hace la plastia, que es fallida, puede pasar, y se hace una prótesis. Se hace bloqueo, que es una complicación que puede pasar, pero la indicación de cardiovascular no la entiendo en prevención primaria, porque no tiene ningún factor de riesgo, sacando el hiperreal segadolinio, que es discutido y se puede usar en ciertas cosas, que bueno, Martín ¿Tiene eso un sabe. familiar de primer grado con muerte súbita, o no? ¿O me acuerdo mal? ¿Cómo? ¿No tiene un familiar de primer grado con muerte súbita? Y ¿La la madre? ¿Quién? Claro. Ese es un factor, Ale. Un factor, y nada más. Bueno, puede tomar el hiperrealce. Tiene un factor y tiene miocardiopatía hipertrófica. Eso ya es indicación de CDI. Al menos en el primer mundo. Sí, con un factor... Bueno, la miocardiopatía hipertrófica, el diagnóstico solo de miocardiopatía hipertrófica, digamos, no es indicación de CDI. No, pero en base a los 5 criterios clásicos mayores considerados para implante de desfibriladores, es cierto, tiene antecedente familiar de muerte súbita, no tiene síncope,
no tiene por lo menos demostrado taquicardia ventricular no sostenida, no sé cómo será la respuesta normal de la tensión arterial en esfuerzo, no tiene hipertrofia severa. Entonces, bueno, de esos tendría uno solo, ¿no? Y bueno, y habría hay un calculador, no sé si todos los conocen, pero la Sociedad Europea de Cardiología, Ahora es por como estos mayor a criterios. 5 por este calculador. ¿Por Bueno, mayor a 5? claro. Porque viste Martín, que la guía del 2020 americana toma otros criterios, que por ejemplo en este caso entraría la aurícula. Pero a ver, en todo caso es claro. una indicación borderline, no es un... Sí, yo creo que la indicación viene que ya que lo van a marcapasear, es un paciente que puede tener un riesgo intermedio y necesita un marcapaso, y a mí no me parece mal, digamos. Habría que ver en el calculador de riesgo la Sociedad Europea de Cardiología, que ya considera edad, gradiente, tamaño de la aurícula, además de los tradicionales, cuánto le da. 5, yo creo que es mayor a 6 es alto riesgo, digamos. Entonces, 5 ya está en un riesgo moderado alto. No me parece mal si el paciente va a necesitar un marcapaso ponerle un desfibrilador, pero bueno, sí, siendo académicos igual se podría discutir. Bien. Bueno. Bueno. Disculpe, doctor, lo interrumpí. No, actualmente, ¿cómo está? El paciente, bien, se fue hemodinámicamente estable, se fue con aspirina, hierro, ácido fólico, atorvastatina, ezetimibe, bisoprolol y anticoagulación. La verdad es que el paciente evolucionó asintomático, se controla con uno de los médicos de nuestro servicio. Bueno, nos informó que se encontraba en clase funcional 1, 1, sí, 2, digamos. Sí. Bueno, eso es importante. Bien. Bueno, si alguien no tiene más nada para agregar, continuamos con la actualización. Sí, no hay preguntas en el chat. Perdón. Un último comentario del eco. En todos vimos el informe del ventrículo izquierdo dilatado leve. Simplemente decir que no es la típica presentación de un eco en una miocardiopatía hipertrófica, que apunta más, hay varios índices de eco. Por ejemplo, hay uno que suma el diámetro anterior y posterior, dividido el diámetro diastólico, más de 0,6 apunta a miocardiopatía hipertrófica, o hipertrofia con diámetro diastólico de menos 45. Por eso yo, cuando dijeron, pensé también que podía ser una insuficiencia, que esa dilatación del VI le esté dando una insuficiencia mitral, quizás previa. Eso tampoco es característico de una miocardiopatía hipertrófica sola. El ventrículo izquierdo dilatado no es lo que más vemos. Y me hubiese gustado ver un strain también, para ver eso, un strain con un strain del BD. Nada más. Bien. Bueno, vamos a proseguir a la actualización del caso. Vamos a hablar un poco de miocardiopatía hipertrófica. La definimos como un aumento de espesor de la pared del ventrículo izquierdo, que raramente se da a nivel de ventrículo derecho, que no se puede explicar únicamente por condiciones de carga normales. El diagnóstico inicial se basará en criterios morfológicos, funcionales, y más que una enfermedad es un conjunto de enfermedades que tienen como denominador común el engrosamiento normal del miocardio. Es una cardiopatía genética, es la más frecuente y la principal causa de muerte súbita en pacientes jóvenes. Se presenta en 1 de cada 500 personas, y extrapolado a la Argentina tenemos una cantidad de 80.000 habitantes que padecen esta patología. La miocardiopatía hipertrófica se transmite como un rasgo autosómico dominante mendeliano, así que todos los descendientes de una persona afectada tendrían un riesgo de heredar la enfermedad de un 50%. Bueno, acá tenemos un gráfico donde podemos observar que la etiología
de tipo mutación genética de la proteína sarcomérica se da en un 40 o 60% de los casos. Nuestro paciente tenía el tipo MIH7. Se da de tipo desconocido en un 30% de los casos, y en un 5 a un 10% se debe a otras causas genéticas y no genéticas, como enfermedades de Pompe, Danon, Fabry, etc. Su etiología, como dijimos recién, es multifactorial. 40-60% se debe a mutaciones genéticas. También puede haberse disfunción diastólica, obstrucción del tracto de salida del VI, isquemia miocárdica, insuficiencia mitral, fibrilación auricular, disfunción autonómica, que se asocia a mayor porcentaje de muerte súbita. Se clasifica hemodinámicamente en obstructiva y no obstructiva. La obstructiva, bueno, el 70% presentarán obstrucción del tracto de salida del VI. Estas obstrucciones serán significativas cuando sean mayor a 30 milímetros de mercurio y presentarán mayor progresión de síntomas graves, insuficiencia cardíaca y muerte, principalmente si se presentan oligosintomáticos. Pueden ser persistentes, latentes, lábiles, subaórticas o medio ventriculares. En cambio, las no obstructivas no se encuentran en reposo ni se provocan por Valsalva o ejercicio, y si vienen las que tienen la fracción de eyección del VI conservada o alterada. El diagnóstico en los pacientes adultos, bueno, se diagnostica por una hipertrofia en el VI, en el ecocardiograma o en la resonancia cardíaca, donde encontramos un diámetro septal mayor o igual a 15 milímetros, o en alguna región del ventrículo que supera los 20 milímetros. Si es inferior a los 15 milímetros, tenemos que sospecharlo en base al electrocardiograma, sobre todo si hay asociación familiar o cuando el espesor no puede explicarse por otras causas. La hipertrofia septal asimétrica, tenemos que valorar una relación septum-pared que sea mayor o igual a 13 milímetros, y en los ancianos se pueden dar en islotes aislados. En los niños se diagnosticará con un aumento del grosor de 2 desviaciones estándar para la edad. Las manifestaciones fenotípicas se pueden llevar a cabo después de los 15-20 años, y si tenemos un genotipo positivo con un fenotipo negativo, debemos guiarnos por la asociación familiar, el electro, la velocidad tisular, el estudio genético de ser posible. En familiares, la posibilidad de ser portadores es de un 50%. En ellos, las anomalías en el eco, en el electro o en ambos tienen más significancia que en otro sin asociación familiar. En la práctica clínica, la principal ventaja de las pruebas genéticas comercializadas es la oportunidad de identificar o descartar el estado de afectado en pacientes sin hipertrofia. Dentro de los signos o síntomas que pueden presentar estos pacientes, bueno, tenemos que buscar el impulso bífido, un choque de punta sostenido, un soplo que en el caso de la obstructiva será sistólico eyectivo que incrementa con Valsalva, y también pueden presentarse un soplo de regurgitación mitral o sistólico increyendo, que será la no obstructiva. Los síntomas es la disnea de esfuerzo, también la ortopnea, el dolor precordial, síntomas de presíncope y síncope. También en pacientes que están asociados con otras patologías genéticas o no genéticas, vamos a tener las alteraciones relacionadas con estas patologías. Los criterios electrocardiográficos, bueno, hay sistemas de puntuación que nos hablan de hipertrofia del VI, el sistema de puntuación del Romil-Estes o de McKenna y Cole, pero bueno, más o menos se reducen en hablar de alteraciones del electro que nos hablan de la hipertrofia, alteraciones en el punto J, en los segmentos de ST, en la onda T, el agrandamiento auricular, la prolongación del intervalo QT, los trastornos en la conducción, las arritmias auriculares, ventriculares o ambas, un PR corto que nos habla de enfermedades genéticas como el Fabry, índice de Sokolov aumentado, las ondas Q patológicas. También tenemos un pequeño resumen de la SAC que nos resume las alteraciones del electro en la onda P, el agrandamiento auricular izquierdo, derecho, el complejo QRS, su desviación de eje, el incremento del voltaje, la onda Q, la duración, la amplitud, la ausencia de una onda Q normal, la duración del complejo de QRS, los bloqueos de rama izquierda, derecha, la repolarización ventricular, el supradesnivel o infradesnivel del ST en 2 o más derivaciones contiguas, la onda T que puede ser plana o invertida en más de 2 derivaciones, un intervalo QT prolongado, alteraciones en el ritmo y en la conducción, que pueden encontrar extrasístoles ventriculares prematuras, arritmias ventriculares complejas, taquicardias, aleteo, FA, un intervalo PR corto, cono sin onda delta, la bradicardia sinusal, los bloqueos de 2º y 3er grado. Bueno, también las anormalidades como el índice de Sokolov, la onda Q anormal, las alteraciones del STT y la combinación de ellos que según se vayan presentando tendrán distinta sensibilidad y especificidad dependiendo del paciente que tengamos adelante. También vamos a tener anormalidades según diagnósticos específicos, por ejemplo las enfermedades de transmisión genética o no genética que habíamos hablado antes. Y bueno, dentro de lo que es la realización de Holter, ¿cuáles son las recomendaciones para realizarlo?
Se realiza 24 a 48 horas en la evaluación inicial de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica para detectar TB e identificar posibles candidatos para CDI o que presenten palpitaciones o síncopes o ambos. Eso tiene un nivel de evidencia 1B. Bueno, si hablamos un poco de ecocardiograma Doppler, vamos a hablar de lo que evalúa en el caso de la miocardiopatía hipertrófica. La afección al tracto de salida del VI se diagnosticará cuando el gradiente pico sea mayor o igual a 30 milímetros de mercurio en reposo o durante la provocación fisiológica, y un gradiente de mayor a 50 se considera como hemodinámicamente significativo. Y se asocia a un aumento del riesgo de muerte súbita, a la progresión a insuficiencia cardíaca de clase funcional 3. El movimiento anterior sistólico casi siempre produce un fallo en la captación normal de las valvas e insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral relacionada con el movimiento anterior sistólico será de naturaleza dinámica y su intensidad variará con el grado de obstrucción del tracto del VI, de salida del VI. Ante un chorro de insuficiencia mitral central o de orientación anterior, debemos sospechar una anomalía intrínseca de la válvula mitral y reevaluarlo con ET cuando sea necesario. Respecto a la aurícula izquierda, a menudo estará dilatada y su tamaño aporta importante información pronóstica. Las causas más frecuentes de dilatación son la insuficiencia relacionada con el movimiento anterior sistólico, las presiones de llenado altas. La dilatación de la aurícula izquierda se relaciona con la ocurrencia de FA, ACV, los primeros eventos cardiovasculares. La dilatación será un marcador de la disfunción diastólica que forma parte del cuadro hemodinámico de la miocardiopatía. Bueno, dentro de las recomendaciones del ecoestrés, se recomienda en pacientes sintomáticos que tengan un gradiente menor a 50 en condiciones basales, para detectar un incremento del grado de obstrucción de salida o de insuficiencia mitral que justifique dicha intervención, y esto tiene una clase de evidencia 1B. También vamos a evaluar con el eco la evaluación de la función diastólica. Los pacientes suelen tener una disfunción diastólica, y la evaluación de las presiones de llenado del VI pueden ser útiles para valorar los síntomas y el estado de la enfermedad. La valoración estará influida por las condiciones de carga, frecuencia cardíaca, edad, y no habrá un único parámetro ecocardiográfico para usar como marcador específico del diagnóstico de disfunción diastólica. La alteración de los patrones de llenado y por ende la disfunción diastólica asociada tendrá un valor pronóstico en la aparición de los síntomas, la tolerancia al ejercicio, la aparición de los desenlaces fuertes como falla cardíaca, muerte, y al mismo tiempo el seguimiento y la valoración de las presiones de llenado van a ser útiles para evaluar la respuesta al tratamiento. Por lo tanto, recomendamos una evaluación global de la función diastólica que incluya una imagen miocárdica Doppler, velocidades de flujo de vena pulmonar, la presión sistólica de la arteria pulmonar y el tamaño de la aurícula izquierda. Los pacientes con un patrón de llenado restrictivo pueden tener mayor riesgo de resultados adversos, incluso cuando la fracción de eyección esté conservada. Dentro de lo que es la disfunción diastólica, bueno, es frecuente, se debe a la fibrosis que produce la alteración de la relajación del ventrículo y la disminución de su compliance. El volumen auricular izquierdo es marcador indirecto de la presión de fin de diástole del ventrículo, está aumentado cuando se considera como predictor de la fibrilación auricular y falla cardíaca. El ecocardio 3D es útil en la medición de los volúmenes del ventrículo izquierdo, así como la mejor cuantificación de la masa ventricular. Bueno, dentro de la evaluación sistólica, los pacientes con miocardiopatía hipertrófica pueden tener FEI normal o aumentada. Este es marcador del rendimiento sistólico del VI cuando hay hipertrofia. Las velocidades longitudinales miocárdicas y parámetros de deformación o strain derivados de la imagen miocárdica Doppler o técnicas de rastreo de textura suelen estar reducidas a pesar de una FEI normal y pueden ser anormales antes del engrosamiento de la pared en familiares genéticamente afectados. El Doppler continuo a través del tracto de salida del VI permitirá identificar un gradiente dinámico que se produce a ese nivel como consecuencia del movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. Bueno, las recomendaciones para realizar este tipo de estudios: para confirmar la sospecha inicial de miocardiopatía, para investigar la presencia de miocardiopatía en familiares de primer grado, y vamos a recomendar un ET cuando vamos a evaluar las anormalidades de la válvula mitral. Entonces esas son recomendaciones de tipo 1B. También nos sirve otra vez para ver las alteraciones genéticas que pueden producir esta miocardiopatía, genéticas o no genéticas, como amiloidosis, Fabry, Danon, etc. Bueno, acá tenemos una vista paraesternal, un eje largo, donde se observa un paraesternal izquierdo en un paciente con una hipertrofia asimétrica, como era nuestro paciente. Bueno, acá tenemos proyecciones apicales, arriba 4 cámaras, abajo 3 cámaras, de paciente con miocardiopatía hipertrófica, en este caso apical. Un Doppler continuo, donde vemos un gradiente dinámico a nivel de tracto de salida, secundario al movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, donde vemos que tiene espectro en forma de daga.
Bueno, hablando un poquito del strain, permite identificar la miocardiopatía hipertrófica de la hipertrofia inducida por hipertensión arterial, miocardiopatías infiltrativas como amiloidosis y otras de depósito. En la miocardiopatía hipertrófica particularmente se evidencia la disminución del strain longitudinal y hay un strain circunferencial reforzado que está en relación con la extensión de la hipertrofia y el desarrollo de las fibras miocárdicas en la capa más interna del miocardio. La deformación longitudinal miocárdica está típicamente reducida en el lugar de la hipertrofia. Bueno, acá tenemos una imagen de strain global, longitudinal, donde vemos que está disminuido en un paciente con miocardiopatía hipertrófica. Las recomendaciones para el estudio ecocardiográfico transesofágico, bueno, pacientes que tengan mala ventana o que no se pueda realizar resonancia magnética cardíaca, para evaluar el compromiso valvular, el mecanismo, la magnitud de la regurgitación mitral, que no quede suficientemente claro por el transtorácico, y en el intraoperatorio durante la miectomía quirúrgica. Bueno, dentro de lo que es resonancia magnética, la imagen de resonancia magnética será superior al ecocardio transtorácico para la cuantificación de la masa del ventrículo izquierdo, tiene una correlación baja con el grosor máximo de pared, puede ser normal en pacientes con miocardiopatía hipertrófica asimétrica, sobre todo si están involucrados más de 2 segmentos del ventrículo izquierdo. La imagen de resonancia va a ser superior en ecocardio estándar 2D para la detección de hipertrofia apical y anterolateral, aneurismas, trombos, y es más sensible para la detección de marcadores sutiles de enfermedad como criptas y anomalías del músculo papilar en pacientes con mutaciones genéticas de proteínas sarcoméricas. En reposo se podrán cuantificar los gradientes de salida del VI. La resonancia también puede cuantificar la cantidad de necrosis tisular inducida por la ablación septal con alcohol, así como la localización de la cicatriz y la regresión de la masa del VI después del procedimiento. En las secuencias potenciadas en T2 vamos a evidenciar el edema miocárdico, que puede estar en relación con el dolor torácico, síncope o elevación de biomarcadores. El edema puede estar en la misma zona en que se identifica el realce tardío y sin embargo no es un hallazgo frecuente. El contraste de fase en la secuencia CINE puede usarse para cuantificar la velocidad de flujo del gradiente dinámico a través del tracto de salida del VI. No obstante, por la dificultad técnica que requiere mucha experiencia, la cuantificación de la velocidad del posicionamiento no lo hace una herramienta útil en la práctica clínica, siendo superior a una evaluación por ecocardio. El rol de las imágenes en la estratificación del riesgo de la miocardiopatía hipertrófica, bueno, el grosor de pared será un indicador pronóstico cuando sea mayor o igual a 30, el gradiente a través del tracto de salida será también indicador pronóstico cuando sea mayor o igual a 30 milímetros de mercurio, el realce tardío de gadolinio nos habla de fibrosis, la fracción de eyección debe ser menor al 50%, y otros elementos que nos brinda es la identificación de aneurismas apicales del ventrículo izquierdo. Bueno, este es un estudio multicéntrico de 6 países en 44 centros que estudió a 2.755 pacientes que fueron estudiados con resonancia magnética. Fueron pacientes que tuvieron identificación genética, se dividieron los resultados en 2 grupos, en aquellos que tuvieron mutación sarcomérica positiva y aquellos que no. En aquellos que tuvieron mutación sarcomérica positiva, bueno, fue más frecuente la hipertrofia septal asimétrica, presentaron mayor extensión de fibrosis miocárdica, volumen extracelular por resonancia cardíaca, menor gradiente obstructivo en reposo. Además, los pacientes de este grupo fueron más jóvenes, menos obesos, con menor prevalencia de hipertensión, tuvieron mayor porcentaje de historia familiar de miocardiopatía hipertrófica y en ellos se determinaron niveles superiores de péptidos natriuréticos, pero no de troponinas. En los que tuvieron mutación negativa, se encontraron hipertrofia aislada en septo basal, con mayor gradiente obstructivo en el tracto de salida y menor realce tardío de gadolinio. Se concluyó que para desarrollar un modelo predictor de riesgo más preciso que el actual, que englobe datos demográficos, clínicos, pruebas por imágenes como resonancia y también estudios analíticos, es necesario continuar con el seguimiento de esta población en el tiempo. Este es un metaanálisis donde se estudiaron 2.993 pacientes y tuvo un seguimiento medio de 3.1 años, cuyo endpoint primario era identificar el valor predictivo de la resonancia cardíaca en la mejora tardía para los resultados clínicos como muerte súbita, muerte por insuficiencia cardíaca, mortalidad por todas las causas y mortalidad cardíaca. Como resultados presentó que se demostró la presencia, que la presencia de fibrosis miocárdica indica peor pronóstico en comparación con los pacientes que no presentan realce tardío, siendo por tanto un marcador de riesgo de muerte súbita. Que la fibrosis de más del 20% está en relación con la masa total del ventrículo izquierdo y mostró un aumento de casi el doble de riesgo con relación al riesgo de muerte súbita. Que los riesgos parecen tener una relación positiva y continua con la extensión de la fibrosis, y que la fibrosis miocárdica extensa puede potencialmente usarse como marcador pronóstico para identificar a los pacientes de alto riesgo de miocardiopatía hipertrófica que pueden ser manejados de manera más agresiva, incluyendo un tratamiento médico más intensivo y vigilancia e implantación de dispositivos. Bueno, estamos más o menos en tiempo, si podés redondear.
Sí. Bueno, hablando un poco de los test genéticos, nos ayudan a identificar a pacientes que se detectan de manera clínica, aquellos que tienen mutación positiva, bueno, ver quiénes tienen genotipo positivo o negativo, para continuar o no con la vigilancia radiológica, y aquellos que tienen valores indeterminados o negativos no nos ayuda no podemos continuar estudiándolos. Otros estudios que se pueden realizar, la TAC cardíaca, que nos permite evaluar las arterias, las válvulas, el PET, que nos permite descartar, o mejor dicho, detectar la transtirretina proteína precursora de la amiloidosis, el laboratorio, donde estudiaremos con ProBNP, NT-proBNP, trosponinas ultrasensibles, la evaluación electrofisiológica para detectar las arritmias, y la ablación de las mismas, y bueno, dentro de lo que es el tratamiento, bueno, medidas... medidas no farmacológicas, recomendaciones como no realizar ejercicio, evitar la deshidratación, el consumo de alcohol, las comidas copiosas, tratar de mantener el ritmo sinusal, evitar los efectos inotrópicos de la digoxina, y lo importante para saber es que ningún fármaco disminuyó la muerte súbita o mejoró la supervivencia. Dentro de los fármacos recomendados, los beta bloqueantes, nivel 1B, los verapamilo, el Diasem, también nivel 1B, las tiazidas o los diuréticos de dosis bajas, porque tenemos que evitar la deshidratación. El mavacamten, que bueno, se presentó un estudio en 2020, el Maverick, que demostró que disminuyeron los niveles de troponinas y NT-proBNP. Dentro del tratamiento quirúrgico, la dirección el morro, que es la miomectomía septal ventricular, que elimina o reduce el gradiente de salida en más de un 90%, el 70% de los pacientes obtendrían beneficio sintomático, y los riesgos son muy bajos de mortalidad. También tenemos la ablación septal con alcohol, que es un procedimiento hemodinámico, donde las principales complicaciones serán los bloqueos, y tiene muy baja mortalidad. Será indicación de tipo 1B en pacientes que no sean operables, sin patologías coronarias, con un gradiente mayor a 50 en clase funcional 3-4, y sobre todo si se dispone de un centro con experiencia. Bueno, para hablar de muerte súbita y para finalizar, la muerte súbita, el tratamiento esencial de la miocardiopatía hipertrófica se basa en minimizar el riesgo de muerte súbita. Tendríamos como prevención secundaria los pacientes que han sobrevivido a un paro cardíaco secundario a TBFB, que constituyen los grupos de más alto riesgo de recurrencia de este episodio. La tasa de recurrencia de la muerte súbita será alrededor de un 30% entre los 2 y 4 años. Los diferentes estudios evidenciaron una mejor evolución en estos casos con un implante de CDI comparado con fármacos como la miodarona, y la tasa de descargas apropiadas de un CDI es aproximadamente el 10% en prevención secundaria. Y bueno, en diferentes guías la indicación de CDI es de clase 1, que con un nivel de evidencia B, porque no se realizaron estudios aleatorizados. Y dentro de prevención primaria tendremos los 5 predictores de riesgo no invasivos, que son los antecedentes de familiares con muerte súbita en primer grado, el síncope de causa desconocida, la presencia de TB no sostenida en el Holter, la evidencia de hipertrofia ventricular extrema, sobre todo con un espesor mayor a 30 milímetros, y la respuesta normal de la presión arterial en el esfuerzo en los jóvenes. Bueno, para concluir, la miocardiopatía hipertrófica es la cardiopatía genética más frecuente, la principal causa de muerte súbita en los jóvenes. Su sospecha clínica se debe basar en pacientes, según el paciente que tengamos enfrente, ya sean deportistas, precompetitivos. Los signos y síntomas son escasos, infrecuentes, y también debemos tener en cuenta los antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica y de muerte súbita, sobre todo en familiares directos. El ecocardiograma Doppler es la modalidad de elección para la cuantificación del tracto de salida del VI. Y la resonancia, bueno, nos permite caracterizar el tejido para poder hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que también pueden aumentar el espesor de miocardio. Las secuencias de realce tardío permitirán identificar fibrosis, y es importante en la estratificación del riesgo de muerte súbita. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica con alteraciones genéticas tendrán peor pronóstico a más temprana edad, y eso ha sido posible detectarlo gracias a los métodos de imágenes no invasivos y por supuesto a los test genéticos. Y bueno, falta continuar estudios durante mayor tiempo para poder ser más precisos con las indicaciones preventivas de muerte súbita. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy complejo el caso clínico y muy rico para la discusión. Sí, no sé si alguno de los expertos, estamos justo medio acortados con el tiempo, pero le doy lugar, si quiere, al doctor Ortiz para hacer algún comentario. Bueno, gracias. No, sí, súper interesante, muy bien presentado. Gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que quedan un montón de interrogantes. Se podría estar discutiendo, ¿no?, un día entero sobre el caso, pero a mí me parece, desde el punto de vista, yo que estoy un poco más orientado a la genética, me parece importante que es un paciente que ya venía diagnosticado con un cuadro familiar, que ya tenía
la mutación claramente identificada, que bueno, creo ver que tenías un error en el nombre de la mutación, en el número sobre todo, porque intenté buscarla y en realidad me parece que puede ser otra, y bueno, y si es así, es una mutación claramente asociada con la miocardiopatía hipertrófica, que hay muchos pacientes descritos. Yo creo que para este paciente tiene especial interés en el screening en cascada, ¿no? Porque ya no sé si tendrá hijos o no, pero es importante ampliar en el estudio familiar, y que a veces la genética te puede dar un plus sobre los familiares de primer grado, en los cuales tengas que focalizar el seguimiento, ¿no? Porque sabemos que es una enfermedad que puede la mayoría de las veces manifestarse en la adolescencia o adultez temprana, pero a veces puede tardar en manifestarse el fenotipo. Entonces, sabiendo quién está predispuesto y quién no en la familia es un valor agregado importante. Así que bueno, nada, era un comentario respecto a eso. Bueno, muchas gracias. Perdón, yo tengo una pregunta antes de terminar. Sí. Perdón, me gustaría aprovechar que lo tenemos a Martín acá, que trabaja en test genético hace mucho tiempo. Martín, muchas veces nos surge que no es tan fácil para nosotros, en estos casos no tan frecuentes, saber cómo solicitar los test genéticos, si se hacen en Rosario, si hay que mandarlos a Buenos Aires, si es costoso. Que nos comentes un poquito de eso, que creo que es valioso para los futuros pacientes. Sí, cada vez está más cercano. Y gracias, Guillermo, por la pregunta. Cada vez es más cercano, cada vez hay más centros que lo hacen, cada vez la tecnología nos permite hacer el estudio genético a un menor coste. Entonces, hoy en día hay multitud de centros donde se pueden hacer este tipo de estudios. Incluso acá en la Argentina hay empresas, incluso en Rosario, que hacen estudios genéticos y que me constan que lo hacen muy bien. Entonces, saber que para esto, cuando me enfrento a un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, tengo una familia por detrás y que el estudio genético puede dar un valor agregado para toda la familia. Como se dijo en la diapositiva, el estudio genético tiene una rentabilidad limitada, o sea que hasta en un 60% de los casos vamos a ser capaces de identificar cuál es la causa genética específica. Y también había un tema que la chica que presentaba decía, separaba un poco las causas genéticas y no genéticas, y parecían que las únicas causas genéticas eran las sarcoméricas. Entonces, los genes sarcoméricos son los principales, pero todas las otras que nombraste, como la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Danon, incluso algunas variedades de la amiloidosis, también son causas genéticas de la miocardiopatía hipertrófica, y el estudio genético también a veces permite ponerle el apellido y permite saber que una miocardiopatía hipertrófica que uno pensaba que era sarcomérica, en realidad es una enfermedad de Danon, o en realidad es un Fabry que no se manifestó floridamente, o es alguna de las que nosotros llamamos fenocopias, que son todas las que vos nombraste. Así que bueno, yo creo que es importante para eso, para ponerle el apellido a la enfermedad, para intentar encasillar el paciente con los datos que tenemos hoy en día, en cuál va a ser el curso clínico, cuál va a ser un poco la evolución, identificar precozmente a los familiares, y lo que es importante es seleccionar muy bien el caso a estudiar en la familia. Entonces, a veces nosotros nos encontramos con una familia que quiere estudiar a los hijos porque hay un antecedente familiar de miocardiopatía hipertrófica en la familia, pero vamos a hacerle las pruebas a los hijos y los hijos son completamente normales. Es importante que el individuo que elijamos para hacer el estudio genético esté clínicamente afectado y tenga un diagnóstico clínico confirmado de miocardiopatía hipertrófica, y en él sea en el que hagamos el estudio genético, que hoy en día se miran casi todos los genes que están relacionados con la patología, y a partir de una muestra de sangre o de saliva, la muestra es muy simple de tomar, y tenemos que estar más o menos en unos costos así que pueden estar entre 800 y $1.000, más o menos hoy en día un estudio genético del caso índice, que implica secuenciar todos los genes o la mayoría de los genes relacionados con la patología. Después, cuando uno tiene claramente identificada la mutación, como es el caso del paciente que presentaron, uno va a ir puntualmente a los familiares a buscar si es portador o no portador de esta variante puntual, y ese es un estudio que es muchísimo más económico. Estamos hablando de
o 10 veces más económico que el estudio del caso índice. Y no sé cuál fue otra pregunta, pero yo creo que no es una condición sine qua non el estudio genético, no va a resolver todas es una prueba, hay que tomarla como una prueba complementaria más, en la medida en que sea posible intentar hacerla, porque a veces nos puede aportar información y va a ser muy valiosa para la familia fundamentalmente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. No tenemos más tiempo, lamentablemente, para preguntas del público. En el chat igual nadie escribió nada. Agradecemos a los 3 expertos que nos acompañaron el día de hoy y a la doctora Filipón por la presentación del caso. Y nos volvemos a encontrar a fin de mes para otra reunión científica. Y recuerden que va a quedar grabada esta también en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias, saludos. Gracias, Adiós. hasta luego. Gracias, chao. Chao, gracias.